Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder compartir este tiempo especial de aniversarios con la querida iglesia en Liniers. Es un tiempo de celebración, de mirar la fidelidad de Dios, pero también de extendernos para adelante. Y les invito a leer en la palabra de Dios, justamente en el libro de Esdras capítulo 7, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 6. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Una historia muy interesante que me gustaría que compartiéramos juntos y que saquemos enseñanzas, ¿sí?, de la vida personal y también de nuestra vida de servicio para el Señor. Dice Esdras entonces, capítulo 7, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Y miren qué frase tremenda dice. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Vamos a pasar al versículo 9 de este mismo capítulo. Y vamos a leer la última frase del versículo 9. Dice, estando con él la buena mano de Dios. Estando con él la buena mano de Dios. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a detenernos aquí en la palabra del Señor y considerar juntos cómo Dios ayuda a un siervo suyo que tenía una misión especial en un momento muy especial, singular en la historia de Dios. Él tenía que hacer un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Los historiadores, los estudiosos de la palabra de Dios, nos dicen que debe haber sido un viaje de alrededor de 4 meses. El libro de Esdras es un libro fascinante, porque nos va llevando como él, junto con otros creyentes en el Señor, en el Dios de Israel, llevan a cabo este proyecto de ir a Jerusalén. Y nos dice la palabra del Señor que el rey le concedió todo lo que pedían. ¿Por qué? Porque era un escriba diligente, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, porque hay allí una frase que se repite tanto al final del versículo 6 como al final del versículo 9, que es que la buena mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras. Así que como primera enseñanza, como primera lección, como primer desafío, que podamos experimentar lo que Esdras vivió en ese tiempo, que la buena mano de Dios esté sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Teniendo nuestro, como dice el apóstol Pablo, nuestro hombre interior fortalecido en nuestro hombre interior a través de la obra del Espíritu Santo. Me gustaría que juntos y muy rápidamente consideráramos 4 cualidades que tenía este hombre de Dios, este siervo de Dios, Esdras, que nos sirven como modelo, como ejemplo para nuestras vidas en este tiempo tan especial. Las 4 características se encuentran en el versículo 10 y vamos a repasarlas. Dice que Esdras, en primer lugar, había preparado su corazón. En segundo lugar, lo había preparado para inquirir en la ley del Señor. En tercer lugar, para cumplir esa ley que él había investigado. Y para, en último lugar, en cuarto lugar, enseñar en Israel los estatutos y los decretos que contenían esa ley. Vamos a ver entonces estas 4 cualidades. En primer lugar, nos dice la palabra de Dios que Esdras había preparado su corazón. Nos dice el Señor Jesús, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Esdras servía a Dios, Esdras era un hombre de Dios, Esdras era un hombre que cumplía una misión de Dios y tenía una visión de Dios, no solo para su propia vida, sino para la obra de Dios en general. Pero él nos dice, la palabra de Dios, que preparaba su corazón. ¿Cuánto debemos aprender y cuánto tenemos que poner en práctica
de preparar nuestro corazón cada día en una búsqueda intensa de nuestro Dios. Claro que hemos sido salvos a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro que esto no es por nuestras propias obras, sino es por esa fe depositada en la cruz del Calvario, en la obra, en el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero nos dice la palabra de Dios que entonces somos hechura suya, formados, ¿sí?, en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas. Pero para andar en las obras, en las buenas obras de Dios que ya preparó, nosotros entonces debemos preparar nuestro corazón. ¿Cómo? Buscando a Dios cada día. En oración, teniéndolo como ese oxígeno espiritual, como ese aire espiritual. Buscando, ¿sí?, su voluntad, su rostro, encomendándonos al Señor desde el primer minuto que abrimos nuestros ojos. Preparar y tener nuestro corazón dispuesto es estar expectantes, con una expectativa santa de lo que Dios quiere mostrarnos y pretende de nuestra vida y cómo debemos comportarnos y llevarla a cabo. Así que en primer lugar, Esdras había preparado su corazón. Pero la pregunta es, ¿para qué lo preparó? Veíamos el cómo, pero ¿para qué? En segundo lugar, vemos allí en el versículo 10, en este texto, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Dice allí, para inquirir la ley de Jehová. Claro, en nuestro lenguaje cotidiano esta palabra inquirir no es de un uso demasiado frecuente. Inquirir es investigar. Otra palabra bíblica, escudriñar las Escrituras. El mismo Señor Jesús, en su ministerio aquí en la tierra, nos llama a escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo que se ocupe justamente, ¿sí?, en leer, en profundizar aquellas Escrituras que habían sido llevados desde su más tierna niñez por su abuela Loide y por su mamá Eunice. Qué ejemplo para aquellos que somos papás, que Dios nos dio la bendición de ser padres, o aquellos que son tíos o abuelos, o aquellos que no tienen la oportunidad de haber tenido hijos biológicos, pero tienen hijos espirituales. Poder llevar a otros a ver la palabra de Dios, a investigar, a inquirir. Esto quiere decir que no es una lectura superficial, no es una lectura mecánica nada más. No se trata de hacerlo de manera nada más que cotidiana, sino que va mucho más allá de eso. Es profundizar, es ver qué es lo que quiere el Señor para mi vida, es ver qué principios son eternos para aplicar en el aquí, en el ahora y en el ya. No hay mejor aplicación del discernimiento espiritual cuando tomamos una verdad bíblica y la contextualizamos a nuestro tiempo y aplicamos esos principios eternos. Allí tendrá entonces valor el inquirir, el investigar la palabra de Dios. Así que, primer desafío, preparar nuestro corazón para ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Segundo desafío, inquirir en su palabra. Pero nos dice la Biblia, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y, en tercer lugar, para cumplirla. Claro, el gran riesgo de conocer, de saber, de investigar, de, permítanme el término, bucear, ¿sí?, meternos adentro de la palabra de Dios, es que solo quede en un conocimiento mental. Solamente esté allí atrapada en el intelecto. Pero nos dice la palabra de Dios que Esdras dio un paso más, que era lo que Dios quería. No solo preparó su corazón, no solo inquirió la palabra, sino que la cumplió. Entonces había coherencia entre lo que él sabía o decía o expresaba y lo que los demás veían que cumplía. El mundo necesita de hijos de Dios coherentes, mucho más en este tiempo, que dicen tener fe en Dios, creer en su palabra, pero que el mundo mira si es que la cumplimos o no, cada día de nuestras vidas. Pero también la familia de la fe necesita coherencia.
hay aquellos que vienen detrás nuestro, como decíamos hace un momento, hijos espirituales, ¿sí? La familia, ojos que nos miran, que nos observan. ¿Cuánto cumplimos lo que hemos aprendido? ¿Cuánto cumplimos? ¿Cuánto llevamos a la práctica lo que sabemos? ¿Cuánto es vigente hoy lo que a través de una herencia de años hemos estado desarrollando? Pero por último, nos dice la palabra de Dios que no solo preparó su corazón, no solo inquirió en la ley, no solo la cumplió, sino también, dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren, ni siquiera hay que tener intencionalidad de enseñar, aunque no está mal. Con nuestras actitudes, cuando los demás ven nuestras decisiones, cuando los demás ven cómo elegimos, cómo enfrentamos oportunidades, situaciones, allí estaremos enseñando a otros la ley del Señor. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro andar de todos los días ha de demostrar, como decíamos, lo que hay en nuestro corazón. Nuestras decisiones hablarán más fuerte muchas veces que nuestras palabras. Así que haremos una bendición enorme cuando nuestras palabras van acompañadas de decisiones que son coherentes, acorde a lo que creemos. Entonces estamos mostrando, estamos enseñando, estamos siendo didácticos con los demás. Nuestro testimonio de vida será tan fuerte que respaldará lo que nosotros expresamos con nuestras palabras. Entonces eso tendrá un impacto en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Tendrá un impacto en los creyentes, en los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que seremos bienaventurados si sabemos su palabra y la cumplimos. Si estamos dispuestos a aceptar ese desafío. Así que les dejo y también lo hago para mí, esto que el Señor nos muestra en su palabra en esta oportunidad. Que la buena mano de Dios esté sobre nuestra vida. Este debe ser nuestro anhelo personal. Como iglesia, qué oportunidad tan linda de extenderse hacia adelante. No sabemos lo que Dios tiene para el futuro, pero sí sabemos que el futuro está en las manos de Dios. De Él no se escapa ninguna situación. No hay aflicción que Él no conozca, no hay situación que nos perturbe tanto que no veamos la salida que Dios nos dará. Entonces allí nuestra visión espiritual será ver que la buena mano de Dios está sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos y sobre la querida congregación. ¿Y qué debemos hacer para que esa buena mano de Dios esté? Animarnos a seguir el ejemplo eterno de la palabra del Señor. Y es preparar nuestro corazón, inquirir en la palabra de Dios, investigar, estudiarla, ¿sí? Consagrar nuestra vida a un estudio sistemático de la palabra de Dios, no conformarnos nada más con un versículo aquí o un versículo allá o con una promesa nada más, sino ver las grandes verdades que se pueden aplicar, ¿cómo se aplican? Cumpliéndola. Y por otro lado, mostrándole a otros a través de nuestras actitudes, a través de decisiones que no sean solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, lo bueno y lo más excelente que tiene Dios para nuestra vida. Porque nos dice la palabra de Dios que cuando somos de Cristo, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Así que nos dará de su sabiduría espiritual, de su discernimiento, para poder mostrarle a otros el camino más excelente que Dios tiene, que es para la salvación de sus propias vidas. Que Dios los bendiga ricamente, que les dé un precioso tiempo de celebración y confiados hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia y estaremos allí, sí, juntamente con Él en los aires, cumplir la misión que Él nos dio en esta tierra. Que el Señor les bendiga ricamente.